concluimos que todos los puntos de esta función física son puntos sostenibles, o se interpreta sostenible desde una perspectiva física, o sea, puntos que garantizan la mantención, o lo que es igual, un nivel no decreciente en el tiempo de la biomasa, ¿ya? Entonces, si todos estos puntos, si esta función proviene de un esquema de sostenibilidad, entonces todos estos puntos son sostenibles. Pero ¿qué hicimos? Hicimos un atajo en el cual multiplicamos a ambos lados por P. O sea, era así necesariamente, ¿verdad? Esto es esto. Entonces multiplicamos a ambos lados por P. ¿Qué cosa era pH, muchachos? No es nivel de acidez o calidad. Es ingreso. Si H es la biomasa y P se supone que es el precio de una unidad de biomasa, se supone que este es el ingreso total por concepto de ingreso por biomasa. Y esto sería equivalente a una unidad monetaria. Todo esto ya se transforma en monetario. Por lo tanto, esto, dado de que asumimos que el precio es 1, asumimos, digamos, con la intención de que esta función se mantenga donde está. Si esto en lugar de 1 es 2, 4, 5, esto se va a levantar, ¿verdad? Entonces lo que no queremos, o sea, queremos una cosa lo más sencilla posible. Recuerden que este es el modelo Gordon-Sheffer y este modelo viene de los años 50 y este modelo es extremadamente sencillo, cosa que se jalan de sus bestias, ¿no? Entonces, la intención de esto es comprender cómo es que se maneja, digamos, y cómo que podemos incorporar la biología para el caso de la maximización de un recurso no renovable, en este caso un recurso pesquero. El modelo Gordon-Sheffer es exclusivamente para pesca. Entonces, esta función azul es la función que hemos visto en su momento, del ingreso total. Vamos a definir, ojo, tácitamente, si es una función de ingreso total cóncava, es una función cóncava, ¿qué significa? De que a partir de la mitad de esa función, o sea, gráficamente, mayor nivel de esfuerzo implica que el ingreso empieza a reducirse. ¿Está bien? En sus fórmulas de microeconomía o de microeconomía, el ingreso suele ser una función lineal, ¿verdad? Pendiente positiva y que no tiene límite. O sea, pueden obtener tanto ingreso en la medida que sigan produciendo, ¿verdad? No hay límite de nada. Ya, acá la cosa ya empieza a cambiar. Esto es más terrenal. Ok, entonces vamos a definir el costo total. Vamos a definir el costo total como el costo medio del esfuerzo. Ojo, acá olvídense, miren, en la parte de abajo tenemos nivel de esfuerzo, por lo tanto, esto hay que tomarlo con cierta calma, ¿ya? O con cuidado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el costo que a ustedes les han enseñado es un costo que depende de la producción, el ingreso que depende de la producción. Y acá, ingreso y costo, ¿de qué dependen? Del esfuerzo, ¿ya? En consecuencia, si el ingreso depende del esfuerzo, entonces el costo debería depender del esfuerzo. Caso contrario, no podríamos compararlos. ¿Está bien? Entonces, intencionalmente estamos asumiendo o estamos construyendo una función de costo total igual al costo marginal, costo medio del esfuerzo. Ojo, es costo medio igual costo marginal. ¿Eso cuando se observa? Cuando hay rendimientos constantes, ya. Entonces, tácitamente estamos asumiendo rendimientos constantes de escala.
con relación al nivel de esfuerzo. El esfuerzo, ¿cómo lo entendemos en este escenario? Número de embarcaciones. ¿Ya? Recuerden de que hay varias formas de medir el esfuerzo: cantidad de tripulantes, horas capturando ya, pero por lo general, o sea, esos indicadores son para pequeñas embarcaciones, pequeñas pesquerías. No sé si ustedes recuerdan el caso de el ciclo pasado vino nuestro amigo mexicano Víctor y él nos presentó una investigación que hizo para su localidad, la Baja California, México. Y si se percataron o si recuerdan a lo que jalaron, es que él utilizaba otra medida de esfuerzo. Él no utilizaba embarcaciones, él utilizaba, digamos, motores, utilizaba otra medida. ¿Por qué? Porque cuando son grandes pesquerías se utiliza número de embarcaciones en la medida que estén de alguna manera estandarizadas, pero en pequeñas pesquerías la cosa cambia, ¿ya? El número de horas que están pescando suelen ser otras unidades de medida. Nosotros no nos complicamos porque este modelo está hecho para la regulación de grandes pesquerías. Las pesquerías pequeñas suelen ser reguladas de otra manera, ¿ya? Entonces, ya hemos construido esa función de costo total igual costo medio o costo marginal por unidad de esfuerzo. Por lo tanto, esa multiplicación es costo total de esfuerzo. Entonces ya tenemos una función azul que es el ingreso total del esfuerzo y la función roja es costo total del esfuerzo, ¿ya? Podríamos asumir también una forma polinomial de la función de costo, ¿verdad? Se supone que la función de costo no necesariamente tiene que ser una línea, puede ser una curva hacia arriba, o sea, que sea siempre creciente, ¿verdad? Pero queremos hacer las cosas lo más sencillo que se pueda. Vamos a asumir ese tipo de función, ¿ya? Entonces, si ustedes se percatan, en este punto, en el OA, el punto Open Access o acceso abierto, el nivel de esfuerzo de acceso abierto significa que el ingreso total es igual al costo total del esfuerzo. ¿Eso qué significa? Que el beneficio económico es cero. Y recordamos que cuando allá, en esa punta, donde se intersecta el rojo con el azul, el beneficio económico es cero. Recordemos que cuando el beneficio económico es económico, vuelvo a resaltar, es cero, eso significa que el agente sigue ganando. ¿Ok? Sigue ganando el costo de oportunidad, o mejor dicho, el beneficio normal. Beneficio económico cero no es que no gana nada, no. Beneficio económico cero significa que solo está ganando el beneficio normal. ¿Está bien? Eso es. ¿Qué quiere decir? Que si solo ganas beneficio normal, tu excedente es cero. Entonces, beneficio económico cero significa excedente del productor cero. Es diferente. ¿Ya? Entonces, se supondría que si ustedes incrementan más embarcaciones por el lado derecho del punto E o A, implicaría o sea, si estamos por acá, ¿no? Si estamos de acá a la derecha, ¿qué implica, muchachos? Que los beneficios económicos son, si se supone que en esta franja, ¿qué ocurre con el costo total? Está por encima del ingreso total. Por lo tanto, el beneficio será negativo. Beneficio económico negativo. Entonces, noten que de acá para acá ya es un tema que colinda con la irracionalidad de los agentes, ¿verdad? O sea, va a ser bien difícil de que si ya no ganas nada, tú sigas insistiendo en incorporar. O sea, si ya no ganas nada metiendo más embarcaciones, de hecho ya llegaste al límite, ya si excedes ese límite estás perdiendo, ¿verdad?
Entonces eso ya es irracionalidad, aparentemente, es irracionalidad. Entonces, y miren, aun cuando seamos irracionales, o los agentes sean irracionales, siguen siendo sostenibles. ¿Por qué? Porque todo este margen, esto que está acá, está por debajo de, o sea, todas las embarcaciones que estén por aquí están debajo de la función de ingreso. Y recuerden que la función de ingreso, ¿de dónde salió? De la condición de equilibrio, ¿verdad? Ya está. O de sostenibilidad. Es sostenibilidad. Ya, entonces, todos, aun cuando sean irracionales, o sea, aun cuando se esté pescando por acá, no hay motivo para preocuparse por la sostenibilidad. Eso es. ¿Ok? Eso es. ¿Quiénes son de la U? ¿Ya estás aprobado? ¿A qué hora fue? Anoche. ¿Por dónde lo pasan? Si que no tiene, lo puede ver por link. Hay un link que se puede mandar y le puede ver ahí otro. Un link con alto virus. No es virus. Es que alguien que quiere la plataforma lo comparte y tú lo puedes ver como un link, algo así. Ya. Y lo ves. Solamente lo ves con 10, 15 segundos de retraso. Más o menos. Bueno, ya. Ya saben, para el examen final vengan con su poder aún. Viene con alianza. Ya está claro. Ya, entonces, miren, ahora esto es un tema importante, ¿ya? No lo jalamos por la uva, sino porque recuerden de que estamos en presencia de un bien. Recuerden, la pesquería, ¿qué tipo de bien es? En ausencia de regulación. Es un bien de propiedad común. ¿Por qué? Porque es una tonelada de pescado que ustedes capturen, es una tonelada que su competidor deja de capturar. Por lo tanto, hay rivalidad. ¿Okay? En condiciones normales, todo el mundo puede pescar. Por lo tanto, no hay exclusión. Pero lo que tú saques perjudica al otro. Por lo tanto, antes que tú lo saques, ¿yo qué voy a hacer? Si soy racional. Yo sacar. Entonces, ambos vamos a estar en una pelea. ¿Quién lo saca primero? ¿Está bien? ¿Y esa pelea cómo se gana? ¿Cómo puedo anticiparme antes que tú lo hagas? Bueno, a menos que tengan poderes psíquicos, se supone de que aquel que tenga la flota más grande va a lograr capturar antes que el otro. ¿Ya? Entonces yo me compro, antes que tú lo saques, tú tienes una embarcación, yo voy a tener 3 embarcaciones y te voy a ganar. Y él también piensa lo mismo. Ahora él tiene 4. Y yo sé que él va a tener 4. ¿Yo cuántas voy a tener? 6. Y a la hora, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Sí. Es algo de mi pantalla ya. Estaríamos llenos para Correcto. Nos estamos yendo a la derecha. Y si nos vamos a la derecha, ¿es algo bueno o malo para el sector? Malo, porque nos estamos yendo hacia el beneficio cero e incluso negativo, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué es lo mejor que debemos hacer? Ahí viene el problema. Ese es el motivo por el que entonces ya se han dado cuenta cuál es el argumento. Como es un bien, si fuera un bien privado, yo no tengo por qué pelearme con nadie, es mío. Pero la pesquería, por naturaleza, es un bien de propiedad común.
en donde no hay exclusión, en ausencia de regulación, ¿verdad? No hay exclusión, todo el mundo puede meterse, y como todo el mundo puede meterse para pelearse por un bien, que es la biomasa, por el cardumen, entonces, y además la particularidad es que una unidad que yo saque de este cardumen es una unidad que mi competidor deja de sacarla, entonces eso va a conllevar a una carrera, ¿ya? En donde el que gana la carrera se supone que tiene más flota. Pero noten, ¿cuál es el problema de esto? Que como tenemos más flota, nuestros costos se van incrementando. ¿Los ingresos también se van incrementando? No, van cayendo. ¿Está bien? Entonces va a llegar un punto en el cual el beneficio sea cero. Entonces, ¿cuál es el drama hasta ahora de que tengamos un bien comunal? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el problema con esta pesquería? En ausencia de regulación. El problema es que todos van a pelearse por el recurso. El problema es de que el recurso se va a agotar porque todo el mundo se pelea por él. O el problema es que la sociedad va a incurrir en un despilfarro de recursos, pero fuera ese el caso, no hay que preocuparse por la biomasa. ¿Por qué? Porque sigue siendo sostenible. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? El verdadero problema es que la sociedad incurre en un despilfarro de recursos por las puras, todo por una pelea, ¿no? Antes que tú lo saques, yo lo saque, y se empieza a pelear. Ya, ese es el drama, que la sociedad ha perdido enormes recursos innecesariamente. Ya, ese es el problema. Ojo, esto va en línea con lo que estableció Harding en los años 60, me parece. Y Harding es un ecologista muy célebre, famoso, digamos, y él propuso un artículo que se llamaba La tragedia de los comunes. Y eso es tragedia de los bienes comunales, ¿no? Y claro, la lógica ¿cuál es? De que nos vamos a pelear por los recursos, ¿no? Que son de propiedad común, o sea, que son de todos y de nadie, y dado que hay rivalidad, entonces vamos a terminar eligiendo la alternativa menos favorable para la sociedad, o sea, la alternativa ineficiente. Entonces, ¿el drama cuál es? El drama es que podemos llegar incluso a exterminar un recurso renovable. En este caso, se ha querido atribuir a la pesquería este problema de los bienes comunales, pero ya los economistas de alto perfil reconocieron o se dieron cuenta que el único drama que había en ese artículo era la propuesta de este tipo, de este que no era economista. Entonces, la única tragedia, ¿no? Ellos dicen, la única tragedia es lo que has escrito, ¿no? Una cosa así, un poco más y le ponen eso. ¿Por qué? Porque acá, ¿no? Con este modelo se demuestra de que aún, miren, aún cuando lleguemos por acá, la pesquería está en riesgo. No. Y aún cuando estemos por acá, si estamos por acá somos irracionales, estamos perdiendo. Pregunta, ¿eso significa que la sostenibilidad está en juego? ¿El recurso se está agotando? No, ¿por qué? Porque seguimos debajo de la línea azul, que es sostenible. Entonces no hay que preocuparse por o sea, en otras palabras, no hay que preocuparse porque el recurso desaparezca. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el cual se haga tan cara la captura que ya no vamos a seguir presionando por extraer. Eso es. ¿A ver? Eso es. Entonces, se supone que en este momento ingresa, ya, esto también tiene limitaciones, tampoco debemos tomarlo tan así, ¿no? Esto es en teoría, recuerden que esto es simplemente un modelo y tiene un montón de supuestos dentro. En ausencia de regulación, ¿ya? En ausencia de regulación,
y dado el carácter de propiedad común de las pesquerías, entonces es de esperar de que todas las pesquerías, en ausencia de regulación, estén en la vecindad de este punto. ¿No? Entonces, si el regulador identifica que hay un problema, tiene la voluntad y tiene como objetivo el bienestar de la sociedad, que es mucho pedir, algunos en nuestro país, entonces debería estar preocupado en qué? En establecer las condiciones para maximizar el bienestar. ¿Dónde se maximiza el bienestar en este contexto? Acá. Acá se maximiza. ¿Por qué? Porque es la mayor distancia entre el ingreso total y el costo total, o sea, donde el beneficio es el máximo posible. Entonces, cualquier medida de regulación debería, o sea, si vamos a, miren, si vamos a aplicar una medida de regulación es porque si la cosa está funcionando bien, ¿deberíamos intervenir? No. Entonces, si ingresa el Estado, ¿por qué es? Porque ha identificado que está funcionando mal. Porque en consecuencia, o sea, que hay pérdida de bienestar. Y si eso ocurre, entonces, bajo los objetivos que les he dicho, debería procurar una medida que lleve hasta donde sea posible ir de acá, de esta vecindad, hacia este punto. O sea, que reduzca el número de embarcaciones, de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos queda claro que ese punto es el beneficio máximo posible y esto es el beneficio cero. Y a partir de aquí vendrían los puntos sostenibles, o a partir de aquí ya vendría una situación de irracionalidad por parte de los sujetos. O sea, no, hasta acá ya acepto, pero ya por acá ya colita con la irracionalidad. Y aún en ese contexto no debería ocurrir un problema de erosión o pérdida de bioma, o sea, una pérdida que vaya conllevando a su extinción, ¿verdad? No debería ocurrir eso, al menos en teoría. Ustedes saben que lo que ocurrió con la pesquería peruana en los años 60, pesquería de anchoveta. La pesquería de anchoveta, bueno, en aquella época no había regulación. La regulación era para otros aspectos, pero no había, digamos, un control por la parte ambiental. Entonces, tácitamente se consideraba que la biomasa de anchoveta era infinita, ¿verdad? Era eterna y le sacaron el ancho. O sea, ahí equivale en términos de depredación, o sea, la depredaron. Y mientras había ingresos, todos felices. Todos felices, ¿por qué? Porque el Estado agarraba su tajada, ¿verdad? Había trabajo, empleo, inversiones, el Estado sacaba la suya y todo era felicidad. Pero nadie pensaba, oye, ¿qué va a pasar después? Y listo, el momento llegó. Y eso ocurrió y eso llegó más o menos a inicios de los 70 y encima coincidió con un fenómeno del Niño. Entonces ya la biomasa estaba hecha trizas, ya empezó a dar señales de auxilio y encima cayó el fenómeno del Niño. Pero listo, digamos, ahí se generó ese colapso, ¿ya? Y a partir de ahí recién se dieron empezaron a darse cuenta de que el problema que se había generado, por qué se había generado, y a partir de ahí empezaron a tomar las medidas correctivas. O sea, creo que tenemos que establecer una regulación, ¿no? Una cosa así. Ya, y a partir de ahí recién tímidamente, y además recuerden que en esa época ¿quién gobernaba? Los militares. Entonces, se entendía por qué no había regulaciones inteligentes, ¿verdad? Ya está. Entonces, en los 80s también hubo, en el año 82 hubo un fenómeno del Niño brutal, ¿verdad? Creo que tan brutal como el del año 98, es una pasión. Entonces, a partir, miren, fuera de todo esto, ustedes saben que en los 70 pues la anchoveta estaba depredada y
o fenómeno del Niño más todavía, pero en los 70s los gobernantes eran militares, ¿ya? Y ya saben que los militares de aquel entonces, a diferencia de los militares de Chile, los militares de acá eran pro estatización. ¿Vale? Allá estaban en crecimiento, mandaron a su gente a Chicago, a las mejores universidades, casi matan a la área, ¿no? Si hubieran pelado ahí. ¿Ya? Y listo, fueron para adelante. En cambio acá todavía estaban pensando en estatización, que todo tiene que ser parte de ella. Creo que toda esa historia ya la saben ustedes. Entonces, regulaciones inteligentes, nada. En los 80s, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los 80s, muchachos? En términos de regulación, o sea, lleva un curso de regulación, ¿verdad? Miren, en los 80 todos los gobiernos, yo primero Belaúnde, el gobierno popular de Alan, que nos llevó al mayor descalabro financiero, económico, social, ambiental, esotérico, todo salió mal ahí. Entonces, los años 80 fue una época donde, miren, lo único bueno que hubo fue la música, ¿ya? Todo lo demás fue un desastre. Los gobiernos fue un desastre, uno peor que el otro. Y no habían los recursos, o sea, nuestra economía era muy pequeña, extremadamente, por lo menos ahora la economía peruana está de cierta manera diversificada. ¿Ya? Antes no era así. Antes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado o desde que ha nacido ha leído, siente bien, que el gobierno ha tenido que, para agenciarse de dinero, ha tenido que subir el impuesto a la gasolina? ¿Han escuchado eso? Donde el gobierno no tiene dinero y la única opción es subir el precio de la gasolina para agenciarse de dinero. Eso ya no existe. Eso ya no, o sea, no. Ahora tenemos excedentes y todas esas cosas, ¿no? Decenas de miles de millones de reservas y todas esas cosas, ¿no? Antes no daba para eso. Entonces, eso significa que la economía peruana era muy pequeña, mal manejada, era extremadamente sensible a los precios. Escucha, era un desastre, ¿no? Entonces, era de esperar que los aspectos de regulación eran muy laxos, extremadamente laxos. No era una preocupación genuina eso, ¿ya? Pero había cierta regulación y bueno, ya está. A partir recién de inicios de los 90s, ya la regulación pesquera empieza a tomar forma, ¿ya? Recién a inicios de los 90. Pero aún así era algo así como una formalidad y listo, ¿no? Pero ya a partir del año 2008, recién se establece esta regulación. O sea, me parece que en los años 90 se estableció una regulación de ya, todos van a pescar en conjunto el 10% de crecimiento y con eso logramos la sostenibilidad. Todos en conjunto. Ya, bacán. En teoría se supone que todos nos vamos a repartir, ¿verdad? Sí. Vean ustedes cómo lo hacen. Ya. ¿Cuál era el resultado? Se excedía toda la forma. Luego, a partir del año 2008, miren, pasaron varios años para que el gobierno, más de 10 años para que se diera cuenta. Y listo, dijo, lo hicimos mal. A partir de ahora, yo voy a decidir cuánto pesca cada uno. Ok, si es así, la cosa funciona. Y de hecho, está funcionando. Y de hecho, esa es la medida de regulación, digamos, una de las más populares y las más efectivas. Al parecer, es la más efectiva. No obstante, hay literatura que indica de que también hace agua bajo ciertas circunstancias, que no lo vamos a ver acá, ¿ya? Pero también hace agua, o sea, no hay regulación perfecta. Hay documentación de que en algunos países, en algunas pesquerías no les ha ido tan bien. Pero en el Perú todo hace parecer que está yendo bien, ¿ok?
Entonces, ya sabemos, la medida de regulación, si es que se implementa, es porque hay un problema. Y si hay un problema, es porque la situación de las pesquerías está por acá, ¿está bien? En esta vecindad, donde el beneficio económico tiende a cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es implementar una regulación para restaurar ese bienestar y alcanzar el mayor posible. ¿Y cómo se logra eso? Una medida es las cuotas individuales de pesca. En otras palabras, ¿cuánto es lo que va a crecer la biomasa hoy día? Va a crecer 10 toneladas, este año, perdón, 10 toneladas ya. Todos ustedes me van a capturar 10 toneladas. Y yo voy a decir cuánto pesca cada día. Ahí cambió la cosa. Eso es más efectivo todavía. Entonces, a partir de ahí, miren, antes una embarcación, ¿cuánto podía pescar? 20 toneladas. Y tenían 10 unidades. O sea, en total, ¿cuánto podía capturar? Perdón, una empresa tenía 10 barcos y cada uno 20 toneladas. En total, ¿cuánto puede capturar? 200 toneladas. Sin embargo, el regulador le dice, no, tú vas a capturar este año solo 30 toneladas. Pregunta, ¿la empresa va a lanzar al mar todas sus 10 embarcaciones o solo va a lanzar 2? 10 todavía. Ya. Antes lanzaba las 10, porque el otro también iba a lanzar así. Se están peleando, pero ahora ya no. Ahora el Estado le dice, si tú quieres, sal con tus 10 embarcaciones, no hay problema. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que las empresas son minimizadoras de costo. Por lo tanto, dicen, si me están controlando cuánto debo pescar y solamente necesito 2 embarcaciones, pues voy a lanzar solo 2 embarcaciones. ¿Para qué voy a lanzar 10? Por las puras. Entonces, la misma empresa reduce sus embarcaciones. Miren este detalle. Una cosa es que el regulador le diga a la empresa, me borras tus 10 barcos y solo te quedas con 2. Te estoy obligando. Y otra cosa es, si tú quieres, anda con todos tus barcos, yo no tengo ningún problema. Pero solo vas a pescar 30. Entonces, de esa manera, no intervenimos en sus activos. No lo obligamos a que tome ese tipo de decisiones. Pero sí le decimos, pobre de ti que pesques más de lo que te permite. Si quieres pescar con 10 embarcaciones, hazlo. Si quieres pescar con una, ese es tu problema. Tú ves cómo lo haces. Tú sabrás mejor que yo. ¿Entiendes? Entonces las mismas empresas dicen, yo tengo 10 embarcaciones, pero solo requiero 2. Listo. Entonces las otras 8 las voy a guardar ahí. ¿Entiendes? Y de esa manera todo se ahorra costo. Entonces, ¿cómo se ha resuelto este problema? El problema de bienes de propiedad común, ¿cuál es? Bienes de propiedad común, cuando es tuyo y de varios. ¿Cuál es el problema ahí? Que son tuyo y de varios. O sea, el tema de la propiedad. Si es tuyo, lo vas a manejar bien, pero si son de varios, no. Miren los computadores del Centro Federal. ¿Ok? Siempre se corre lo mismo. La suerte es la misma. Cada vez que compran algo que es para todos, termina mal. A menos que el compromiso sea muy grande, que es un supuesto heroico en realidad. ¿Ok? Eso casi no ocurre. Entonces, si el problema era que la pesquería es de todos y de nadie, y el problema es que lo que pesca uno perjudica al otro, entonces la solución ¿cuál es? Interviene el Estado, reclama el derecho de propiedad diciéndoles, ustedes se pelean por el recurso, ¿verdad? Sí, ya, el recurso no es de uno ni del otro, ahora es mío. Así que no tienen por qué pelearse. ¿Saben? Y es más, yo les voy a decir cuánto va a pescar cada uno. Se acabó. Y si no quieren, se van a estudiar economía ¿dónde? A la granja, eso ya está. Eso es lo peor y sur. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona si hay derechos de propiedad mal definidos, lo solucionamos. Si algo es de todos y de nadie, que sea mío y yo diré quién se encarga.
O sea, yo soy el dueño y esto funciona casi como monopolio. ¿Ok? Y justamente, miren acá, tenemos la demanda del esfuerzo y el ingreso marginal del esfuerzo. Todo está en términos de esfuerzo. Donde, en teoría, ¿qué les han enseñado a ustedes? Que la condición de eficiencia de competencia perfecta, ¿cuál es? Precio igual costo marginal. Acá está el costo marginal, que asumimos que era constante. ¿Está bien? Acá, precio igual costo marginal. Pero, oye, la ganancia es la menor, es cero, me cambiaron. Y acá, que se suponía que es monopolio, ¿verdad? Ingreso marginal, costo marginal, monopolio, la ganancia es la máxima posible. Todo al revés. Me están enseñando al revés. Pero no es al revés, ¿sabes por qué? Porque ¿qué recurso es? De propiedad pública, no es un bien privado. Su profesor se olvidó de decirles que la condición de P igual costo marginal y todo eso es competencia perfecta. Y un supuesto de competencia perfecta es que todos los bienes son privados. Ahí está el detalle. Entonces, vean, ya no se cumple ese supuesto. Miren cómo esto cambia totalmente por el tema de propiedad. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? De que si el gobierno, si el regulador se apropia del recurso, eso no es la mejor opción social. Sí, en este caso sí. Pero a mí me enseñaron de que siempre en competencia perfecta el resultado social era mejor que el monopolio. Sí, pero eso era sí, solo sí, el bien era privado. Acá el bien no es privado. Tiene que haber intervención del Estado o del regulador. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes han escuchado del Eleanor Armstrong? ¿No? Niños, ¿no han escuchado de Eleanor Armstrong? No. Miren, defienden el feminismo y sin embargo no saben que Eleanor Armstrong fue la primera economista premio Nobel. Y Eleanor Armstrong, todo su trabajo fue justamente en bienes de propiedad común. O sea, ella trabajó este tema, pero o sea, toda su vida se dedicó a eso, ¿ya? Bienes de propiedad común. Todo su trabajo radica en ello. Entonces, de una manera coloquial y de una manera genérica, la propuesta de ella era como sigue. O sea, nosotros defendemos, dado que las pesquerías es un bien de propiedad común, les acabo de demostrar que se requiere, o sea, y hay un problema con la propiedad, y ese régimen de propiedad medio raro es el que genera ineficiencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere para solucionar esa ineficiencia? Intervención del Estado. Que el Estado reclame la propiedad, ya es monopolio, o sea, es mío. No es de ustedes que se pelean, no, ahora es mío. Ya está, ok, y se arregló. Simple, ya. Lo que Armstrong establece es que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones las comunidades, noten que ya estamos bajando la escala de grandes pesquerías a comunidades. ¿Okay? No tengan ese detalle. Que en muchas sociedades, comunidades, si permanecen hasta hoy en día, es porque sociedades pesqueras, si permanecen hasta hoy en día, es porque lo hicieron bien durante cientos de años o miles de años, ¿verdad? Vale, bueno, ya, si es así, si siguen hasta hoy día y viven de eso, ¿tiene sentido la intervención pública? ¿Tiene sentido que digan, la pesquería que están acá es un bien de propiedad común, por lo tanto vamos a intervenir y vamos a mejorar lo que estás haciendo? No, déjalo acá. Por lo general, mucha intervención pública termina empeorando las cosas. Y en países como los nuestros, con mayor razón, ¿verdad? Entonces, Armstrong lo que dice es, no es necesaria la intervención del Estado para mejorar esto. ¿Por qué? Porque estas comunidades
ya tienen reglas, acuerdos, vedas, negociaciones. No te metas acá, en otras palabras. Déjalos a ellos que estén tranquilos. Ellos ya manejan mejor el recurso mejor que tú. Y si siguen ahí por mucho tiempo es que lo hicieron bien, tuvieron éxito. Entonces déjalos ahí, no te metas. Lo cual tiene mucho sentido. Ya, ¿se imaginan aplicar ese contexto en el caso de la pesquería de anchoveta peruana? Sentarse con los empresarios y decirles, de ahora en adelante vamos a aplicar lo que dijo Eleanor Armstrong. Ustedes son los que usan esta anchoveta, ¿verdad? Sí, ya listo. ¿Quién mejor que ustedes para manejar la anchoveta? Así que nosotros somos el Estado y nos hacemos a un lado. Estamos completamente seguros que ustedes van a manejar este recurso de manera sostenida, hasta equitativa y todo lo demás, ¿verdad? Ya, ¿eso tiene sentido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es a gran escala. Una cosa es cuando tú dependes, una cosa es cuando tú vives, ¿verdad?, de un recurso en una caleta, y si sabes que si extrae más de la cuenta, tú, tu familia y todos los demás colapsan. Y si siguen ahí por mucho tiempo es porque respetaron los acuerdos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las grandes pesquerías? Las grandes pesquerías no son personas que vivan de la pesca, son intereses privados, o sea, son cientos de millones de dólares en juego, son intereses, son empresas, ¿entienden? Y no tienen el menor reparo en temas de sostenibilidad de nada, no lo podemos ver. De hecho, el Perú ya nos dejó que trabajen solos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió a fines de los 60, la pesquería de anchoveta de ser la más grande del mundo y que desarrique esto y que banquero Rossi, que así, de un momento a otro se hizo triza, colapsó, y ese colapso generó pérdidas hasta muchos años después, en que la pesquería de anchoveta se recuperó a inicios de ya por los 90 ya empezó a repetir, pasó más de 20 años y la pesquería empezó a recuperarse. Pero cuando empezó a recuperarse de un momento a otro, la biomasa empezó a crecer y todo el mundo dijo, wow, ahora sí, se recuperó, vamos a traer más embarcaciones ya. ¿Y qué pasó? Fenómeno del Niño, y la biomasa ya no creció. Entonces la pesquería necesitamos ayuda, estamos endeudados. Claro, cuando ganas es privado, pero cuando pierdes, público, ¿verdad? Un clásico, ya está. Entonces, a partir de ahí ya empezaron a afinar la regulación, a respetar la regulación. Incluso, IMARBE, por ejemplo, o sea, yo les he comentado en estos momentos, ¿no?, de que ya, este año la biomasa va a crecer el 10%, ya, todos me pescan hasta el 10%, ya. Eso tiene sentido. Y es más, yo voy a decir tú 1.5, tú 1.3, ya, para acá. Pero IMARBE, ¿qué es lo que ha hecho en algunos años recientes? Hay que capturar hasta el 10%, ¿verdad? Sí, ya. Van a capturar hasta el 8%. ¿Pero por qué? Significa pérdida. Me lo van a agradecer después. Hay un tema precautorio. Cuando es precautorio es cuando obviamente no trabajamos con un contexto de incertidumbre, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y como no sabemos y el riesgo es muy grande, entonces tomemos un tipo de decisión de de una manera mesurada, vamos a realizar la captura. O sea, el volumen, ¿no? Entonces, eso ha funcionado. Y eso les expliqué en la clase pasada. Entonces, la regulación en pesca, la pesca peruana ha funcionado, está funcionando, y todo hace suponer de que es si no es la única, es la pesquería que mejor le está yendo a nivel mundial, dado su envergadura, ¿no? Es la que mejor le está yendo. Entonces, todo hace, y eso, que hay muchos problemas internos, cosas que arreglar y todo eso, ¿no? Pero aún así, le está yendo bien. ¿Ok? Entonces, es un caso de éxito, hay que estar contentos por eso, no todo es malo, ¿ya?
compra en gestión de vez en cuando. Entonces, a manera de resumen, las pesquerías que en ausencia de regulación, o sea, en situación natural, ¿a qué tipo de bien corresponde? Bienes de propiedad común. ¿Y cuál es la característica de un bien de propiedad común? No exclusión, pero hay rivalidad. ¿A ver? Entonces, ¿qué se requiere si el problema es, o sea, y esto suele generar ineficiencias? Ya hemos visto que un bien de propiedad común, según Armstrong, no genera ineficiencias. ¿Por qué? Porque ellos manejan, tienen sus acuerdos, sus normas, bla, 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 y hacen que la cosa funcione. Pero, nuevamente, eso es un tema de eso funciona así, solo si esa gente vive y muere por ese recurso. Si es así, van a hacer todo para que se mantenga. Pero en el caso de las grandes pesquerías que ya responden a intereses empresariales, no tenemos por qué creer en esa afirmación. O sea, ellos tienen otros objetivos. Si ellos fallan, agarran su dinero y se lo llevan a otro lado, ¿verdad? Listo. Entonces su lógica es total, su racionalidad es totalmente diferente. Ellos no están pensando en la sostenibilidad del recurso. ¿Qué están pensando? En todo caso, en la sostenibilidad de su dinero. ¿Ok? Ya, entonces, ahí, dado que los objetivos son diferentes, no debería aplicarse el mismo menú para ambos. ¿Ok? Entonces, ya, nos queda claro. Entonces, bajo situaciones convencionales, ¿un bien de propiedad común como la pesquería conlleva a ineficiencias? Sí. ¿Ok? Dado su carácter. Entonces, esta ineficiencia hace que el beneficio económico tienda a ser a cero, o que esté en la vecindad del cero. ¿Okay? Entonces, las pesquerías en ausencia de regulación, por acá. Cuando ya hay regulación, hay intervención del Estado, las grandes pesquerías, cuando ingresa el Estado, entonces se presume que su objetivo es que vayamos de este punto hacia la izquierda, que se reduzca lo más que se pueda. Hay varios tipos de regulación. Yo les he comentado la regulación, digamos, la más popular y al parecer la más efectiva. Digo al parecer porque ya me he dado cuenta que hay literatura que dice de que no, eso no es efectivo, o sea, mira estos problemas que ha generado. Pucha, nada es perfecto, ¿ok? Entonces, si nos vamos hacia acá, se reduce la flota, se reduce el costo, y claro, ¿y por qué reducirías flota? Porque yo no tengo que pelearme con nadie. ¿Por qué? Porque ya me dijeron, ya me asignaron cuánto voy a pescar, y yo me voy a autoajustar a ese volumen de captura que me lo están poniendo de forma preestablecida. Entonces ya no tengo que buscar más embarcaciones antes que pesque. No, eso ya se acabó. Y eso hace que me ahorre costos. Y en la medida que vas ahorrando esos costos, se reduce el volumen, ¿verdad? Se reduce el número de embarcaciones y obtenemos el mayor beneficio. ¿Ok? Esa es la lógica. Lo otro, aun cuando seamos irracionales, ojo, si estamos de acá a acá, la lógica ¿cuál es? Están reduciendo embarcaciones y captura, por lo tanto somos sostenibles, ¿verdad? Nos está yendo bien. Maximizamos beneficios y somos sostenibles. Ya está. Pregunta, ¿y si eres irracional? ¿Y si estás plagado de flota y todo eso? Sigues siendo sostenible. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Correcto. O sea, tienes todo este margen para ser irracional. Eres irracional, pero sostenible. Eso. Pregunta. ¿Hayan notado que hay una línea azul punteada que es parte del origen? Ya, eso es un costo, una función de costo. El costo se ha desplazado hacia abajo. ¿Ya qué significa eso?
no miran que el bruto se está reduciendo, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? El costo medio o costo marginal se ha reducido. ¿Se acuerdan del capítulo 2, escasez? Ya. ¿Se acuerdan del costo marginal? Ya. ¿Qué relación tiene esto? Si se reduce el costo marginal, ¿qué debería ocurrir? Ahí lo están viendo en pantalla. La función roja es esta. Y la función azul es la misma, pero lo único que debe haber cambiado es esto. Entonces el costo medio o costo marginal, recuerden que estamos asumiendo que son iguales, entonces se ha reducido. ¿Qué significa eso? Pudo haber sido un cambio en tecnología. ¿Ya? Hay una mejor tecnología, por lo tanto te cuesta menos por unidad de esfuerzo. Ya está. Pregunten, ¿cuál es el efecto de eso? Que tienes menos margen de racionalidad. Muy bien, tienes menor margen de irracionalidad. O tienes mayor margen para ampliar el número de vacaciones también. Ya, y eso son los dos lados de la misma moneda. Ya, metan la moneda, ¿qué es lo que sale? ¿Cuál es la implicancia sobre el recurso? El riesgo de depredarlo aumenta. ¿Por qué? Porque estamos más cerca acá. Si pasamos de este punto, ya depredamos, o sea, ya cero sostenibilidad. Entonces, como ustedes dicen, ¿no? El margen de sostenibilidad se reduce, pero si ese margen se reduce, ¿qué significa? Que estamos a punto de depredar. Entonces, ahí está el argumento de los ecologistas, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que en algún momento hicimos un paralelo. ¿Qué es lo que dicen los economistas? La tecnología nos va a ayudar y vamos a utilizar bien, ¿no? La tecnología, según los economistas neoclásicos, es vamos a ser más eficientes, porque ahora con menos produciremos más, ¿verdad? Y en consecuencia presionaremos menos al ecosistema. ¿Compran eso? Todo acá, ¿verdad? Necesitamos menos insumos para producir lo mismo. Por lo tanto, vamos a presionar menos al ecosistema. Ahí está la solución. Entonces, ¿qué esperamos? Mejor tecnología. Y con mejor tecnología seremos eco-friendly, eco-sostenibilidad, todo eso. Los ecologistas, ¿qué dicen? No te la compro. ¿Por qué? Porque lo que está logrando tu tecnología es que depredes más rápido. ¿Quién tiene la razón? Ya, tendríamos que hacer una tesis, ¿no? Y recurrir a lo que ustedes llaman, generación Z llaman factos. Tenemos que ir a los factos. ¿Cuál sería la hipótesis? O sea, ¿cuál sería nuestra sospecha? Siempre partemos de base este gráfico, técnicamente no tendríamos que salir de la función de ingreso total, entonces no tendría por qué haber la preocupación de extinguir la tasa. Correcto, sí, correcto. El problema es el siguiente. ¿De dónde sale esta función azul? La que está definiendo es la función azul, ¿verdad? ¿De dónde sale la función azul? De esa condición. ¿Y esa condición de dónde sale? Del biológico, ya. Si nosotros tenemos, mira, si hacemos toda esta gracia, estamos asumiendo que conocemos esto bien. Ya. Miren, si cada año la cuota de captura en Perú cambia, ¿qué significa?
que eso es fijo, que ese R es igual en todos los años. Entonces, eso significa que en realidad hay muchas cosas que desconocemos. Por lo tanto, estamos trabajando en un contexto de supuestos, ¿ya? Pero los supuestos los utilizamos para que las cosas funcionen. Ya, estamos trabajando en un contexto de incertidumbre. Entonces no sabemos lo que va a pasar realmente. Y como trabajamos en un contexto de incertidumbre, ¿qué hacemos? Muchas veces no nos la juguemos y capturemos menos de lo que esto nos dice que debemos capturar. ¿Vale? O sea, capturemos por debajo. Y de esa manera minimizamos un potencial riesgo. Eso es lo que está haciendo Marte. Pero ¿eso por qué? Si nosotros conociésemos esa función, o sea, si realmente la biología de este animal funciona de esa manera, entonces ¿cuál es el problema? Entonces tendríamos pleno conocimiento de todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? Pero realmente, o sea, esa función realmente funciona para la anchoveta. O sea, ¿realmente la anchoveta se rige por esa función? ¿O es que nosotros intentamos a través de la información que se rija según eso? Es muy diferente. Ya, es lo segundo. Se supone que es lo segundo. La anchoveta, o sea, hay muchas cosas que desconocemos. ¿Ya? Si no fuera así, incluso en estos temas de cambio climático es más todavía. ¿Por qué? Porque están haciendo pronósticos del futuro, y en el futuro, o sea, la incertidumbre es total. Hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar. Y miren, ya, pero en la anchoveta ya tenemos décadas extrayéndola, décadas monitoreándola, décadas estudiándola, y han pasado cosas buenas y cosas malas. Entonces eso ya debería ser conocido. Hasta ahora no es conocido. Hasta ahora no se puede. Se hacen intentos, nuevamente, por supuestos que... Pero no. Porque si realmente conociésemos el 100% de su biología, no tendríamos que aplicar vedas, no tendríamos que aplicar un principio precautorio, lo conoceríamos todo. Y no lo conocemos todo. Ahí está el problema. Entonces estamos en un contexto de información imperfecta. ¿Vale? Entonces ya saben por qué se aplica estos temas de principio precautorio. Eso es lo que está haciendo Imar. Ok, entonces, esto va en línea con lo que dijo Hamlin. No. ¿Cuál es el drama en este contexto? ¿Cuál es el problema que generan los bienes comunales? La presencia de bienes de propiedad común, ¿no? ¿Esto es un problema? No. ¿Por qué? Porque aun cuando sean irracionales, o sea, aun cuando ya pasen el límite de la racionalidad y sean irracionales, hay un margen amplio en el cual sigue habiendo sostenibilidad de recursos. O sea, el problema no es la sostenibilidad. El problema es de que si estás llegando por acá, si ya estás por acá, ¿qué quiere decir? De que, bueno, todo esto es ineficiencia. Quiere decir que has incurrido en un despilfarro de recursos que pudieron, la clásica, ¿no? Que pudieron haber sido asignados en otra mejor iniciativa social. Ese es el problema. La ineficiencia, eso es lo que genera. ¿Y cuál es el efecto de la tecnología? Si mejora la tecnología, ¿cuál es el efecto? Aumenta el riesgo. Y de hecho, ¿no? ¿Cuál es el efecto de que ahora las embarcaciones tengan sonares, o sea, tengan un sistema de identificación de los cardúmenes? Ya no tienen que estarlos buscando, no, ya saben en dónde están. Se reduce, ¿verdad? Su costo se reduce. Por lo tanto, tienen mayor margen para sacar. Entonces, ¿cómo balanceamos este problema? ¿Cómo lo utilizamos?
Una forma es a través de la regulación. O sea, ok, extraer es más barato, identificar dónde está es más barato y extraer es más barato. Ya, pero no te voy a permitir que saques más. ¿Entiendes? Ya, de esa manera neutralizamos el efecto de la tecnología para, o sea, con relación a la gestión de sostenibilidad de este recurso. ¿Está bien? ¿Se comprende esa parte? O sea, tú puedes tener, tus costos pueden abaratarse y se supone que tienes la tentación a capturar más, porque vas a ganar más. Pero yo te voy a controlar más también. Ya, si eso se cumple, entonces eso de que te acerques aquí y acá, esa es una cosa, pero de que tú estés aquí es otra cosa, ¿verdad? O sea, de que el límite aumente es una cosa, pero que tú llegues hasta acá es otra, porque se supone que si está regulado, tú deberías seguir estando por acá. Es diferente. O sea, no deberíamos pensar, quiere decir que, bueno, no, pues, si yo te estoy, ya, hay mejor tecnología y el límite se queda, pero pregunta, si está regulado y con mejor tecnología, ¿dónde deberías estar? ¿Por acá? No, que si estás regulado y con mejor tecnología, deberías estar también por acá. ¿Entiendes? Deberías estar por ahí. Es más o menos el E máximo, ¿a dónde se iría, muchachos? ¿A izquierda o derecha? A la derecha. O sea, podríamos pescar más. ¿Hay un problema con eso, con la sostenibilidad? No. Para esta línea azul, ¿dónde estaría el máximo beneficio? Acá. Acá estaría el máximo beneficio. ¿Está bien? Pregunta, ¿ahí se gana más? Sí, se gana más. ¿Por qué? Porque estás extrayendo más. ¿Está bien? Se redujo tu costo, por lo tanto puedes extraer más, estás ganando más. Ya, ¿eso es bueno o malo? Eso es bueno, pero eso no significa de que vayas por acá. Que el límite se haya ampliado es correcto, pero de ahí a que tengas que estar por el límite, eso ya es doble irracionalidad. Pero es una implicancia. ¿Ok? Es una implicancia. Entonces, a manera de conclusión de este capítulo de pesquería, una pesquería en ausencia de regulación en estado natural y como todo recurso natural es un bien de propiedad común. El petróleo también es un bien de propiedad común. Los minerales también son bien de propiedad común. ¿Por qué? Porque si no hubiese la intervención pública, todos estarían peleando por él. De hecho, eso es lo que está ocurriendo en La Pampa. ¿Qué hacen en La Pampa? ¿Quién es dueño de ese recurso? Todos y nadie. ¿Y por qué se andan peleando ahí? Porque antes que lo saque uno, lo saque el otro. Ya. Y no van a preguntar ya, ¿y por qué no interviene el Estado ahí? Los metales de La Pampa son un bien de propiedad común, ¿verdad? Sí. La pesquería es un bien de propiedad común. ¿Por qué acá sí hay regulación y en La Pampa es tierra natural? ¿O es que se olvidaron de regular eso? ¿Cuál sería la sospecha? ¿Cuál sería la sospecha? No hace falta pensar mucho, ¿no? Porque no es un negocio social. La pesquería mueve miles de millones de dólares. Los metales de Yanaco, de las unidades mineras conocidas, mueven miles de millones de dólares. Creo que solamente Shogun exporta 4.000 millones de dólares al año. Vamos aquí. Entonces, ¿cuánto se saca allá en La Pampa? ¿Hay posibilidad de aplicar minería a gran escala ahí? No. ¿Lograr economías de escala?
Es más, si se están sacando el ancho pequeños mineros informales ahí, es porque ¿qué? Porque ellos descubrieron eso, o es porque ya lo habían descubierto, pero las empresas más grandes dijeron no se la cuenta eso. Y si no se la cuenta, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Va a involucrarse a un negocio perdido? Si a duras penas puede regular lo que está generando miles de millones, ¿creen que va a perder su tiempo regulando eso? Entonces el Estado solamente regula aquello que le sea rentable, que genere muchos impuestos y todas esas cosas, ¿no? Solamente en ese caso. Es más, si en la Pampa descubren que hay petróleo y en cantidades industriales, mañana mismo se arreglan todos los problemas sociales que hay. Así de arranque. En un solo día. Tengan la seguridad de eso. Y es más, si ustedes, digamos, tienen un terreno en donde sea, en el Perú, y si viven bien, en buena hora, pero si ustedes descubren algún mineral o petróleo, con toda seguridad les va a ir muy mal. Porque el Estado va a decir, eso es mío. Y ya saben de que lo de ustedes es la superficie, pero lo que está abajo no es de ustedes. Por lo tanto, los recursos naturales, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? O sea, el oro, el petróleo, están abajo. Entonces el Estado tranquilamente les va a decir, ok, gracias por avisarnos. O sales o sacamos igual. ¿Ok? Eso sí es un cambio. Eso está en la Constitución política. Todos los recursos naturales son propiedad de la nación. Y ya saben que la nación jurídicamente organizada es el Estado. ¿Saben? O sea, la nación se supone que somos todos, pero ¿quién es el ente que representa a todos? El Estado. ¿Saben? No es bueno eso. En otros países sí, ¿no? Cuando no sé si ustedes han visto esa película, Los Beverly Ricos. Ya, había una película de los años 60, 50, que es ya, esto, ¿no? Ya, estos están en Beverly Hills. Saben que Beverly Hills es casi así como Rinconada del Lago de la María, ¿no? Salvando cientos de millones de dólares de diferencia. Entonces, es una familia, como podrán ver, no voy a catalogarlos porque si no hay mucha sensibilidad hoy en día, pero ellos provienen del campo, de Big West, ¿ya? Y tienen mucho dinero de la noche a la mañana porque en su campo descubrieron petróleo. Y como descubrieron petróleo, y como ahí es lo que está abajo, es tuyo, sí es tuyo, entonces ellos vendieron su tierra y se volvieron multimillonarios. Y como ya tuvieron dinero, ya no tuvieron que estudiar economía, ¿verdad? Y se fueron a vivir a Beverly Hills. Y la película trata justamente de, imagínense, pues una aventura de gente que viene del campo y se va a vivir a la zona más top de California o de Estados Unidos, probablemente, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de aventuras, un montón de cosas, está risa, ¿no? Y esta película es reciente, tiene 50 años más. Ya, 60 años más o menos tiene. Ya, entonces, esto, digamos, es un chiste, pero es el caso de que en otros países sí pueden hacerse millonarios si es que encuentran recursos naturales en su propiedad. En el caso peruano, lo único que van a encontrar es expropiación. ¿Okay? Eso. Es lo que parece. Ok, muchachos. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Quedamos ahí.